26 de junio de 2011. Un día como hoy, pero hace 10 años, River empataba 1-1 contra Belgrano y descendía por primera vez a la B Nacional. Algunos consideran a este como un día en donde se produjo una mancha imborrable. Para otros fue simplemente un paso atrás para tomar carrera y lograr tener la mejor etapa de su historia. Y también hay otros que consideran a este partido como el más importante que les tocó jugar y además ganar. Pero más allá de esto, River iba a afrontar una circunstancia inédita. Pero el Monumental ya sabía qué era recibir partidos del ascenso. Sí, el estadio Antonio Vespucio Liberti recibió no 1, ni 2, ni 3, sino 46 partidos de una categoría inferior, claro está, a la primera, todo eso claro está antes de 2011. ¿Cuáles fueron esos encuentros? Acá tocará repasarlos. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Clubiosidades. Esta historia arranca en 1939, el año posterior a la inauguración del que era y es el estadio más grande del país. Y eso se da en una circunstancia particular porque el torneo de segunda división de ese año se determinó que jugasen no solamente los equipos que aspirasen a llegar a primera, sino que también iban a tomar en cuenta a los equipos de reserva de la máxima categoría. Y River era uno de ellos en un torneo que involucró a 14 de los 16 equipos de la primera división, con excepción de Newell's y Central, que decidieron no tomar parte de este certamen. Así fue como River se convirtió en el que inauguró el estadio para partidos de ascenso y en total disputaron 16 encuentros con 13 triunfos y 3 empates, ninguna derrota para esta escuadra. Pero más allá de esto, en ese mismo año también hubo otro partido de la segunda categoría en el Antonio Vespucio Liberti, que fue el encuentro entre Colegiales y Quilmes por la fecha 5, que se disputó el 29 de abril de ese mismo año. El tricolor fue el que se convirtió en el primer equipo inquilino de River y además también se llevó el triunfo en aquel encuentro por 3-2. Pasamos al año siguiente y esta vez el equipo que hizo de local fue el vecino Excursionistas, quien por la fecha 26 del torneo de 1940 recibió a Temperley, que se impuso como visitante por 3-2. Para una nueva aparición del Monumental como escenario de la segunda división, habría que esperar a 1948, en una situación particular, en un torneo que no se terminó de concretar debido a una huelga de futbolistas y que eso determinó que los ascensos fuesen por decreto, sino que también la ronda final con los mejores equipos clasificados se disputaba en sedes neutrales. Incluso la Bombonera fue escenario de algunos de estos partidos. Sí, hubo partidos del ascenso a la Bombonera, pero claro, eso será material para otro video. Volviendo a la cancha de River, ese partido fue entre Argentinos Juniors y Talleres de Remedios de Escalada por la fecha 7 de esta zona ascenso, que terminó siendo goleada por parte de la escuadra de la Paternal por 5-1. Para continuar con este repaso tenemos que irnos 3 años más adelante, es decir, en 1961, donde se disputaron dos partidos. Por un lado, por la fecha inaugural del certamen de Primera B, Defensores de Belgrano recibía a Deportivo Español y fue el Dragón el que triunfó por 3-1. Y varios meses más tarde, más sobre el final, la fecha 33 para ser más preciso, Tigre recibía a All Boys, que terminó siendo un empate en 3. Cambiamos un par de hojas del calendario para irnos a marzo de 1962, más precisamente el día 24, para la primera fecha del torneo de Primera B con Tigre y Platense, que terminó siendo un partidazo con triunfo por parte de la escuadra Victoria, que se impuso por 4-2. Y 8 años más tarde, el equipo de zona norte volvería a ser local y nuevamente ante el Albo de Floresta, que nuevamente terminó siendo un partido por 3-3 por la fecha 15 de la Primera B de 1970. 2 años después de aquel encuentro y ya con el Monumental siendo estadio mundialista, incluso sede de la final
de la justa disputada en 1978, volvería a haber encuentros en esta cancha, y todo eso gracias al descenso de San Lorenzo de Almagro, que disputó el torneo de la Primera B de 1982, y para algunos partidos varios equipos decidieron alquilar el Monumental para poder jugar allí. Incluso San Lorenzo en una ocasión fue local, más allá de que a lo largo del certamen hizo su localía en canchas como la de Ferro o también la de Vélez Sarsfield. En total fueron 5 encuentros los que disputaron los Cuervos en el recinto situado en Figueroa Alcorta y Udaondo. El primer partido disputado allí de aquel certamen fue contra Tigre, que terminó siendo un empate en 1 y que fueron administrativamente visitantes. Después el local, entre comillas, fue Estudiantes de Buenos Aires, que terminó siendo triunfo por parte del Ciclón por 2-1. Después el único encuentro que disputaron como local administrativamente hablando, que fue ante Lanús y que terminó siendo igualdad en 0. Semanas más tarde fue Sportivo Italiano, este entonces Deportivo Italiano, el que terminó siendo local y que San Lorenzo lo venció por 2-1. Y por último fue el 1-0 ante Chacarita, que era el inquilino, ya sin San Lorenzo y sin ningún otro equipo grande. Para 1983, el que terminó ejerciendo su localía en dicho estadio fue Chacarita Juniors, que terminó disputando en Núñez semifinales tanto de ida como de vuelta, por lo que podemos decir que también hubo otro equipo que alquiló estadio, en este caso Sportivo Italiano, Deportivo Italiano en aquel entonces. Y esa serie semifinal terminó siendo triunfo por 1-0 tanto en la ida como en la vuelta por parte de la escuadra de San Martín, que disputó el primer encuentro decisivo ante nada más y nada menos que los Andes. La revancha se jugó en Loma de Zamora, pero la ida terminó siendo triunfo también por la mínima, vital para poder concretar el regreso a la máxima categoría. Si bien el descenso de Racing determinó que jugasen el torneo de Primera B de 1984, lo cierto es que solamente hubo un partido y que ni siquiera tuvo a la Academia como protagonista. Estamos hablando de Defensores de Belgrano contra Tigre, que fue el partido de cuartos de final del octagonal reducido por el segundo ascenso, que terminó siendo goleada por parte del Dragón por 4-1, que se aseguró la clasificación para la siguiente instancia de aquel mini torneo que determinaba un pasaje a la máxima categoría. Pero más allá de que no hayan disputado ningún partido allí en 1984, lo cierto es que al año siguiente, el 85, Racing sí pudo jugar encuentros en River. El primero fue ante Defensores de Belgrano, el local administrativo, que terminó siendo triunfo por 1-0 por parte de la visita y que además fue el único partido de liga propiamente dicho que disputaron allí, porque los siguientes fueron los del reducido, los del octagonal que determinaba el segundo pasaje a la máxima categoría, y así fue como en primer lugar tuvieron las semifinales contra Quilmes, que ganó los partidos, el de ida por 2-0 y el de vuelta por 3-1. Podríamos decir que Quilmes terminó siendo uno de los que alquiló dicha cancha, pero más allá de esto podemos sumar en el listado a Atlanta, que fue el rival de Racing en aquella final, ambos partidos también en Núñez, que en la ida terminó siendo 4-0 por parte de los de Avellaneda y se aseguraron prácticamente el ascenso, concretado con el empate 1-1 en la revancha. Un año más tarde nuevamente hubo partidos de reducido en Monumental, primero Deportivo Italiano contra Tigre por los cuartos de final de ida, que terminó siendo triunfo azurro por 2-0, y por otro lado, ya en los partidos de vuelta, Lanús fue local ante Huracán y el Globo terminó imponiéndose por 3-2. Ambos equipos pasaron a las siguientes instancias, incluso se enfrentaron en la final, en donde Italiano lograría ascender a la primera división. Pasamos a 1991 y es una fecha histórica porque por primera vez el Monumental recibió un partido de la cuarta categoría, porque era el clásico del Grano entre Defensores y Excursionistas, que estaban ambos en la primera C. En aquel encuentro, la fecha 20, terminó siendo igualdad por 0-0. Defe volvería a alquilar el Monumental al año siguiente, esta vez ya en la primera B metropolitana, y un encuentro contra Doc Sud que terminó siendo triunfo por parte del Loque por 3-0 y que además también terminó con la hecatombe y la debacle total. Y para completar la trilogía del Dragón,
hay que irnos a 1994, en el 93 no jugaron ningún partido allí, cuando recibieron a Chacarita, que terminó siendo triunfo visitante por 1-0. Y hablando de Chaca, ese mismo año y un par de semanas después terminaron jugando la final por el ascenso a la B Nacional ante Tigre, partido tanto de ida como de vuelta, por lo cual ambos suman una localía allí, y ambos encuentros terminaron con un resultado idéntico, 1-0 para los funebreros, que así subieron a la B Nacional. Más de 50 años después de haber sido locales ante Temperley, Excursionistas volvía a ejercer la localía en Núñez, y en este caso terminó siendo un nuevo clásico contra Defensores Belgrano, y otra vez terminó en empate, aunque esta vez 1-1, y ya claro está, en la Metropolitana. Era la apertura 94, el torneo en disputa por parte de ambos equipos. Y después de ello hay que irnos a 1999, que fue la última vez hasta 2011 en que hubo un partido de la B Nacional. Ya ahora dejó de ser la primera B a secas, terminó siendo B Nacional tras la reestructuración a mediados de los años 80, en donde Chacarita recibía a Instituto de Córdoba. Tenía una misión difícil porque tenían que revertir un 3-0, y si bien los de San Martín ganaron su encuentro, fue apenas por 1-0, por lo que los cordobeses terminaron festejando subir a la máxima categoría. Sin contar la temporada 2011-2012, en el Estadio Monumental se disputaron 47 partidos del ascenso. La reserva de River fue la que más jugó, con 16 encuentros, además de que hubo 7 de localía neutral. Por su parte, Defensores de Belgrano y Chacarita fueron los inquilinos que más veces han sido locales allí, con 6 encuentros para cada uno. Después los sigue Tigre con 5, Italiano y Excursionistas con 2, y Estudiantes de Buenos Aires, Colegiales y San Lorenzo con 1. Por un lado, antes de terminar, hay que mencionar al historiador José Carlucho, en cuya web figuran gran parte de los datos de los que se extrajeron para realizar este video. Y también, por otro lado, nuevamente mencionarles la posibilidad de donar a este canal a través de Cafecito. Espero que les haya gustado el video, claro está, para que puedan contribuir para el crecimiento de este canal, más ahora que decidí retomar con los videos, y es a través de cafecito.app/Santilugueñi. Ahí ingresás y donás a partir de 100 pesos, y también hay una serie de recompensas. Hasta acá llegó el video, como siempre, denle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales. Muchas gracias y nos estamos viendo.